Señores, de regreso a su programa Al Filo, ya con nuestra próxima entrevista en el día de hoy. Tenemos al señor Juan Ramón Mejía. Bienvenido a su programa Al Filo este domingo, de manera que vamos a conversar mucho tema con usted. Muy buenos días, encantado de estar al filo con ustedes, encantadísimo de estar con todo ese público que siempre Sí, lo acompaña. hay algunas personas que dicen al filo, pero al filo me pueden cortar, ¿no? Correcto. No, este programa es suave. Bien, Juan Ramón, ¿qué tenemos? O sea, nos gustaría que usted, porque nos hablara ante todo, esa escalada de desprecio que estamos teniendo los dominicanos en el día de hoy. Mira, sin duda la escalada de precios que está viviendo la República Dominicana y el mundo tiene un alto contenido internacional. Acabamos de pasar una pandemia, ha habido una crisis de desabastecimiento en el sentido de que se han retrasado los embarques, China sigue con la confinación total cuando hay algún caso de COVID. Y todo eso crea un retraso en todos los envíos y una demanda insatisfecha que obviamente genera un aumento de precio. Adicionalmente, cuando creíamos que habíamos pasado la pandemia, pues surge un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Rusia decide invadir a Ucrania y tenemos que ver en contexto estos dos países. Estamos hablando de los dos países más grandes de Europa y estamos hablando de dos de los mayores productores del mundo de commodity, de materia prima, de granos, de minerales y de otros insumos agrícolas como son los fertilizantes. Rusia es el mayor productor de fertilizantes. Eso trae como consecuencia un desabastecimiento de los mercados de productos muy importantes, el producto con el que se hace el pan, que es el trigo, el sorgo, el maíz, que son productos que se utilizan en la alimentación de los seres humanos, pero adicionalmente sirven para la alimentación de las proteínas que comemos, del cerdo, del ganado y de los pollos. O sea que en sentido general, toda la cadena alimentaria ha sido afectada con un desabastecimiento de las principales materias primas de dos de los principales suplidores del mundo. Eso ha generado una inflación en sentido general. La República Dominicana ha tenido, además del componente internacional, ha tenido un componente local que se dio por una receta internacional de aumentar la masa circulante en medio de la pandemia, que no solo la llevamos a cabo en la República Dominicana, sino que otros países como Estados Unidos hizo una emisión superior a los 6.000 trillones de dólares y cheques de ayudas a los ciudadanos, que gracias a Dios trajo como consecuencia que aumentaran las remesas en el momento en el que se redujo el turismo en República Dominicana. Sin dudas, todo esto ha traído que haya una inflación con un componente internacional y un componente monetario en la República Dominicana. A partir de este momento, el Banco Central ha comenzado a subir sus tasas de interés. Sí, lo observé. Con la firme intención de sacar dinero de circulación, de reducir el circulante en los bancos y en las manos del público. Eso es la receta que todo economista experto que haya visto otras crisis similares en el mundo, pues obviamente han tomado, y no solo la tomó el Banco Central de la República Dominicana, también lo hemos visto en la Reserva Federal de Estados Unidos y en toda Latinoamérica y Europa, hemos visto como también se han aumentado las tasas de interés. El gran problema hoy es la sombra de una estanflación. ¿Qué es una estanflación para el público en general? La estanflación es cuando entramos en un proceso de un lento crecimiento económico, producto de las medidas monetarias que se toman, y como la inflación no es totalmente monetaria en la República Dominicana ni en el mundo, pues vamos a continuar con una inflación. O sea, se desacelerará la inflación, pero tendremos un elemento inflacionario en medio de un proceso en el que las economías no van a crecer o van a crecer muy poco. ¿Y cuál va a ser la consecuencia entonces para el pueblo dominicano, como usted lo dice, con una estanflación? Mira, sin lugar a duda, la República Dominicana, nosotros tenemos dos problemas. ¿Por qué yo digo que tenemos dos problemas? Primero, porque esa receta en la República Dominicana es una estanflación, un decrecimiento o una reducción del crecimiento económico,
comenzará a hacer que la gente sienta que no hay dinero en la calle, que no hay circulante, que no hay dinero. Imagínate tú, si había dinero en la calle y habían altos precios y era malo, ahora altos precios versus que tampoco haya dinero en la calle. Eso realmente va a hacer que mucha gente que está en los límites, porque mire, fíjate qué pasa con la inflación. La inflación a la clase poderosa, a la clase que viaja 3 veces, 4 veces al año, le hace reducir, en vez de viajar 4, viajo 3 o viajo 2 o no viajo este año. El que normalmente cambia el carro cada año, pues lo cambiará cada 2 años. El que sale a los restaurantes 5 veces a la semana, pues irá 2 o 3 veces a la semana. Pero el que solo come, la clase más necesitada del país, le toca dejar de comer. Porque sus recursos solo le daban para comer. Y si sus recursos ahora le da para comer menos, tendrá que comer menos. Entonces ese es el problema de la inflación. Yo digo lo azaroso que es la inflación en los mercados como República Dominicana, donde hay una clase pobre muy vulnerable que de cualquier circunstancia puede pasar a la extrema pobreza y el que está en clase media puede pasar a la clase pobre. Y eso es lo que puede pasar en la República Dominicana con estas medidas. Pero peor, Estados Unidos está tomando la misma receta. En Estados Unidos se va a reducir el circulante, en Estados Unidos se va a reducir la inversión, se va a reducir el gasto, producto de sacar dinero de circulación. Entonces, si tú haces así y dices, bueno, ¿cuál es nuestro principal mercado de exportación? Estados Unidos, nuestro principal mercado. Si bajan las compras en Estados Unidos, bajarán las ventas de la zona franca, bajarán las ventas de nuestros sectores agropecuarios que exportan. Pero además, si el norteamericano no puede viajar, ¿quién es nuestro principal fuente de turismo? Estados Unidos sí, claro. es la principal fuente de turismo de República Dominicana, por lo que nuestro turismo podría verse agravado, pero sigue afectándonos. Pero la crisis aquí en el país, entonces. Pero te reitero, nos sigue afectando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que palió significativamente nuestro problema en la pandemia fue el aumento en las remesas. Pero si el circulante baja en Estados Unidos, las remesas podrían continuar su ritmo, porque ya están bajando las remesas en la República Dominicana y podrían continuar el ritmo de seguirse reduciendo. Eso podría traer como consecuencia que haya un mayor tipo de cambio, que el dólar comience a desplazarse hacia arriba, comience a ganar valor respecto al peso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener menos exportaciones, menos turismo, menos remesas y vamos a seguir importando básicamente lo mismo. Entonces nuestra balanza de pago va a ser más deficitaria de lo que hoy en día es. Sin dudas, las perspectivas son muy oscuras. Vi que el presidente Luis Abinader estuvo con USAID, que es un brazo económico del gobierno norteamericano a través del cual canaliza ayudas económicas, y están negociando la posibilidad de que lleguen ayudas para paliar la posible reducción o el aumento de la pobreza extrema en la República Dominicana. Esperemos que el presidente Luis Abinader pueda lograr eso, porque sin duda ese malestar económico y esa falta de oportunidades en la República Dominicana, que históricamente, y como tú acabas de tener una invitada que estuvo hablando de que es una de las causantes de nuestra delincuencia, pues obviamente sería un detonante para que el aumento y la persistencia de la delincuencia en la República Dominicana. Juan Ramón, aquí observo que el ministro de Hacienda ha publicado que el país se ha ahorrado 18.000 millones de pesos en lo que va en su periodo gubernamental. Entonces, ¿en qué? Me gustaría... Bueno, realmente, si vemos lo primero que él habla de que hubo una reducción de la demanda de los combustibles. Hubo una significativamente reducción de la demanda de los combustibles, obviamente a mayores precios de los combustibles que han estado subiendo, pues, y un periodo inflacionario, pues todo ciudadano tiende a tratar de controlar el consumo de combustible, a controlar el transportarse, moverse, se moviliza lo menos posible, porque sin dudas movilizarse hoy en día resulta caro para cualquiera que tenga un combustible. Pero es lógico un país pobre ahorrarse dinero. No, mira, significativamente lo correcto y la receta era
que se siga aumentando la inversión pública, pero que se haga en obras reproductivas. El gobierno ha fallado en que no ha iniciado, se ha cansado de sembrar expectativas en todo el país. Espérese, que el gobierno de Luis Abinader lo que siembra es expectativa en todo el país. El gobierno de Luis Abinader, alguien tiene que sentarlo y decirle: señor presidente, ya usted llegó, porque el presidente entiende que está en campaña, se va pueblo por pueblo a prometer, a prometer, a prometer lo que es incapaz de cumplir. Porque si tú te fijas, por ejemplo, Pedernales es una población que necesita la inversión, necesita la promoción que él está haciendo, pero no es una medida cortoplacista. Él habla de 10 años, de 20 años en su discurso en Pedernales. Ahora mismo anunció con bombos y platillos la ganancia de una licitación de unas plantas a gas en Montecristi. Lo aplaudimos, pero yo le garantizo a usted, primero, que hoy en día con los precios del gas natural no hay forma de que nadie produzca menos de 6 centavos de dólar el kilovatio hora. No es verdad que aunque hayan ganado la licitación, aunque lo hayan puesto por escrito, con los precios actuales, donde tenemos que Rusia es el principal productor del mundo de gas natural, el principal suplidor de gas natural de toda Europa, y que esa Europa se ha tenido que volcar a demandar gas natural a otros países, generando un aumento del precio del gas natural. Y además, el gas natural tiene una particularidad: se transporta, se mueve a altísima presión, y los buques que transportan el gas natural obviamente son muy especializados y son muy escasos. Hoy todos ellos van a comenzar a suplir a Europa, que antes se suplía a través de un gasoducto de Rusia. Sí. Tendrán que ir buques a suplirle. Entonces, República Dominicana, conseguir que nos puedan suplir más gas natural es muy difícil. AES tiene unos contratos y tiene unos compromisos con sus suplidores, que ya los tiene, y obviamente el suplidor tendrá que cumplir, pero un nuevo contrato será muy difícil. De todos modos, esas plantas no estarían listas antes de 5 años, según nuestros cálculos. Igualmente, muchas de las obras que va y promete a cada uno de los pueblos, vemos un presidente que si se hubiese sentado a gobernar y hubiese tenido un plan. Fíjate, yo difiero de tu pasada invitada, que dice que el presidente desde el día 1 está con un plan de seguridad nacional. El presidente se pasó anunciando que tenía un plan, que iba a poner en ejecución un plan que, según sus asesores, en un año el problema de la delincuencia en la República Dominicana se iba a reducir significativamente, pero que él prefería darse 2 años. Ya pasaron los 2 años. ¿Y qué tuvo que hacer? Tomar acetaminofén, como dijo ella. O sea, tomar una medida paliatoria para reducir los efectos momentáneos, porque estas medidas que se tomaron ahora mismo no resuelven el fondo de la razón de la delincuencia. La razón de la delincuencia es la falta de oportunidades, la falta de educación. Es un problema que va mucho más allá, lo que se necesita es la generación de empleo. Y una cosa muy importante que tenemos que ver los dominicanos: nosotros tenemos una población económicamente activa, entiéndase, población de 18 a 60 años, que crece a un ritmo demasiado acelerado, por 2 razones fundamentales. La primera razón es nuestro índice de natalidad es muy alto. Todas las familias tienen un promedio de más de 4 hijos. Entonces, nosotros estamos creciendo muy aceleradamente. Pero además, otra promesa que hizo mucho el presidente es que aquí no iba a haber ningún indocumentado. Y no me refiero solo a haitianos, me refiero a cualquier indocumentado de cualquier parte del mundo. Porque cuando tú te vas a un restaurante, te vas a una tienda de ropa, te vas a encontrar que un venezolano lo desplazó a un dominicano. Sí, es verdad, es cierto. Igualmente, en las obras de construcción, en la agricultura, los haitianos están desplazando a los dominicanos. O sea, esa población económicamente activa crece mucho más aceleradamente que lo que crece el Producto Bruto Interno. ¿Qué trae como consecuencia? Que el crecimiento económico per cápita por habitantes sea negativo. O sea, nosotros estamos decreciendo en crecimiento económico per cápita. Y eso es lo que trae el problema de desigualdad, el problema de falta de oportunidades, y obviamente ante la falta y el mal ejemplo de la corrupción administrativa, pues obviamente muchos de nuestros jóvenes
que no han tenido una familia que los eduque, sino que son, como decía tu pasada invitada, son hijos de una adolescente, son hijos de una mujer soltera que tiene que salir a trabajar, que no puede dedicarle el tiempo a sus hijos. Entonces, definitivamente esos niños, pues obviamente tienden a ir por el camino más fácil o el camino más corto, que es la delincuencia, para agenciarse recursos. Hoy en día, los niños, mis hijos se graduaron en la República Dominicana y para encontrar un empleo ha sido sumamente difícil y los niveles de salario son muy bajos. Esa es otra diferencia que nos diferencia con los países desarrollados. En República Dominicana tenemos históricamente nuestros establishment, nuestras principales empresas, tienen una política de salarios bajos. ¿Y cómo se logra un salario bajo? Con una población económicamente activa creciente, porque hay una oferta de empleados mayor a la demanda. Entonces tú puedes ofrecer cualquier pago y alguien lo va a tomar. Pero eso trae como consecuencia que cualquiera de esas empresas no puede ver este mercado como un mercado de consumo. Cuando tú vas a poner una empresa en la República Dominicana y tú dices, bueno, voy a fabricar lentes, tengo 10 millones de posibles consumidores. No, señor, usted tiene, si acaso, 1 millón de posibles consumidores, porque el poder adquisitivo de la mayoría de los dominicanos no le da para comprar ese bien. Lo que hacen es que se alimentan exclusivamente, tienen una economía de subsistencia. ¿Y qué pasa en los países desarrollados? Que subieron los niveles de salario, subieron el poder adquisitivo de la gente, y cualquier empresa que tú pones en Estados Unidos, en Europa o algo, encuentra ciudadanos con poder adquisitivo suficiente para comprar y hacer rentable una empresa. Los dominicanos, los empresarios dominicanos tienen que cambiar ese chip. Tenemos que pensar en realmente cerrar nuestras fronteras, en realmente tener controles de natalidad, educar a la población para que nos reproduzcamos menos y podamos tener más riqueza para menos. Y con eso lograr darle oportunidades a los jóvenes y reducir la delincuencia. Juan Ramón, tú eres un miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo anda la Fuerza del Pueblo? Dirección central, todavía sí. No tengo el honor de pertenecer a la dirección política. Pero sí, la Fuerza del Pueblo definitivamente somos el único partido que está totalmente en crecimiento. Las encuestas ya nos dan con un virtual empate, un empate técnico con la simpatía del presidente Luis Abinader, que regularmente cualquier presidente históricamente en su segundo año está muy por encima del 50%. Y el presidente Luis Abinader se encuentra, inclusive el propio Hipólito Mejía en su segundo año, todavía tiene unos niveles. No, pero según yo observé al ministro José Ignacio Paliza, donde hablaba que la valoración del presidente Luis Abinader superaba el 60%. Yo creo que si se hace la encuesta solamente incluyendo PRMistas, ni así consiguen el 50%. ¿Cómo incluyendo solamente PRMistas? Pero si tú oyes a Guido Gómez Mazara, miembro de ese partido, importantísimo miembro de ese partido, habla de que él considera que Luis Abinader no va a ir a un matadero electoral a intentar reelegirse. El propio Guido Gómez Mazara maneja encuestas que le dicen que definitivamente si Luis intenta reelegirse no habrá forma de lograrlo. ¿Por qué hay un sector de la población que observa a Leonel Fernández con un perfil de candidato? Sin duda, el presidente Fernández recibió en el 1996 una República Dominicana convulsionada con un problema social de un fraude que se había hecho al candidato Peña Gómez. Había una crisis, se había cortado un periodo y el presidente, en medio de esa crisis, Leonel Fernández toma las riendas del poder y logra comenzar el desarrollo de la República Dominicana, pero en el 98 llega un ciclón y el presidente Fernández en apenas un año recuperó la economía dominicana a pesar de ese ciclón. Toma de nuevo en el 2004 la República Dominicana en medio de una crisis financiera histórica, la más grande de la República Dominicana, y en menos de un año también logra poner el barco en el carril del crecimiento, en el carril del desarrollo, y en el 2008 encuentra una crisis financiera internacional
que afectó a prácticamente todos los países del mundo. Y República Dominicana prácticamente no fue ni afectada, apenas se sintieron los efectos con las alzas de los combustibles que llegaron a mucho más de lo que hoy en día están. Los combustibles, el petróleo estaba a 141, no a 120 y pico como está ahora mismo. Y aún así, el presidente Fernández, sus relaciones internacionales, logró paliar y minimizar los efectos. Y la población, en sentido general, no le interesa. Aquí a las personas que trabajan aquí, tú le hablas de Putin y le hablan de Ucrania y le hablas de Rusia y de la crisis, y ellos no quieren saber de eso. Ellos quieren saber de comida barata. Ellos quieren saber de que le llegue la comida. Es el puro dominicano. Y eso pasa en todas partes del mundo. Y entonces han visto, todo el mundo está mirando hacia Leonel con la cara de que esta es la persona que tiene la expertise, que tiene la experiencia, que está rodeado de los mejores cerebros de la República Dominicana y que puede llevar a cabo una reestructuración del país para enfilarlo por la vía del crecimiento y el desarrollo nuevamente. Juan Ramón Mejía, gracias por estar con nosotros. Señores, hasta la próxima.